Pues sí, digo, no me acuerdo de cuando nací tal cual, pero me acuerdo de chavitito, pues mi familia escuchaba muchísimo a los Beatles, eso sí me acuerdo. Siempre han estado, yo creo que por eso también soy tan fan, siempre han estado presentes muy en mi vida. Y de morrito era eso, era escuchar Beatles, te digo, mi mamá era muy fan de Mecano también, entonces también me recuerda mucho a mi mamá Mecano, Qué grupazo Mecano, güey. canta. Durante un tiempo como que yo no le entendía, porque cuando era muy chavito me gustaba y luego vas creciendo y decías como, ah, eso no es tan chido, porque lo que escuchan mis papás. Pero luego otra vez empiezas a redescubrir y dices, wow, qué bandota, ¿no? Y ahorita es de mis bandas favoritas, definitivamente. De hecho, Hello Seahorse creo que tiene muchas cosas en común con Mecano. Justo te iba a decir eso. Y lo Son hemos hablado también como un nosotros. electromecano, ¿no? Pues sí, Mecano al final también era electrónico, ¿no? Pues sí. Empezó siendo como esta movida madrileña, como muy electro y luego ya se fueron más pop y demás, pero pues eran dos güeyes con una chava, igual Sí, que, sí, que sí, sí, nosotros. güey, Y, 100%, güey. pues sí, te digo, mi mamá escuchaba mucho Mecano, mi papá escuchaba muchísimo José José, también siempre me ha gustado porque a mi papá le encantaba, y mi abuelo también era muy de escuchar jazz todo el tiempo y como big bands, Glenn Miller, todo esto. ¿Tu abuelito paterno o materno, amigo? Mi abuelo materno, que Ok. fue con el que más conviví, que falleció el año pasado, pero justo también antes de que falleciera, llegabas a su casa y tenía puestas big bands y cosas así, siempre tenía música. Entonces, cuando era niño, pues me acuerdo mucho de eso, de los Beatles, de José José, de Mecano, pues del jazz que se escuchaba por mi abuelo y por mis tíos, y sí, básicamente eso, como rock, pues muy como Beatles de los 60 70 por mi mamá y por mis tíos sobre todo, y como música en español, como de, pues, ya sabes, de José José y todo esto por mi papá. Eso es lo que me acuerdo como cuando era más chavito. Y puedes decir, lo primero que adoptaste ya tuyo, porque esa parte, pues bueno, era influencia meramente de tu familia, no era lo que ponían ellos. Sí. Pero ¿qué fue lo primero que tú dijiste, esto es mío, güey? El primer disco que compré fue uno de Maná, el Órale, güey. donde, ¿Cuál? donde jugaron los niños. Ah, bueno, pues sí, güey. Era como, pues es lo que se escuchaba más medio al rock en esa época, ¿no? Que todavía yo no conocía tanto, estaba muy chavito. Yo creo que tenía como, pues como 10 años o menos, como 8 años tal vez. Pero me acuerdo que fue de que, no me acuerdo de qué año es ese disco, pero me acuerdo que fue el que llegué con mi mamá y le dije, Maná. Y luego por un primo conocí a YouTube y me empezó a gustar mucho el Joshua Tree, eh, y también ese disco fue como el segundo, tercero que compré. Y de hecho, pues yo era muy fan de Morro, pero me acuerdo que iba a la primaria y yo escuchaba a YouTube y así les decía de que no, pues YouTube, el rock, y nadie entendía lo que se le estaba hablando, ¿no? Nadie escuchaba eso, nadie, pues escuchaba lo que estaba en el radio. Pero yo como que siempre me clavé como en el rock alternativo, por lo que para mí era alternativo en esa época y como en cosas diferentes y como que siempre decía, es que me gusta más la música diferente. Y gracias a YouTube, pues como me fui metiendo a más cosas, ¿no? Pero sí fue, digo, sigue siendo una banda que me gusta mucho lo de antes, ya después Claro, como claro, güey. después del 2000 para acá ya no tanto, pero lo de antes me gustaba muchísimo y sí, sí era muy, muy, muy fan. Y después de YouTube, pues sí, me fui metiendo como otras cosas. Y digo, ya en la adolescencia, pues era muy fan de Smashing Pumpkins. Eh, Siempre me llamó mucho la atención el hip hop. Como que desde que era morrito me acuerdo que, por ejemplo, estaba de moda, pues MC Hammer y cosas así. Ah, no mames, Me, claro, me güey. llamaba mucho la atención. No entendía muy bien por qué, pero me llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que mi mamá hasta una vez me compró como un CD como de hip hop, pero era como de Disney, y como que rapeaban canciones de Disney, y yo me acuerdo que decía, ah, está chido. Digo, obviamente como que no entendía, también el hip hop ya llegó un poco más tarde a mi vida después, bueno, a los Te 15. sentías bien badass rapeando Disney, ¿no, Ah, güey? pero me acuerdo, veo las fotos de mí de chavito y me vestía pues así como con pantalones acá, los baggies, ¿no? Y de que playeras de los Bulls, porque era muy fan del básquet y Ok. pues me tocó justo la época de Jordan, ¿no? Entonces no me perdía en ningún juego, pues, me acuerdo que los pasaban en TV Azteca por ahí del 96, 95 y yo era como fan pues tenía como 11 años, ¿no? Y era fan del básquet y me vestía a mí, le decían, papá, cómprame los Jordan, ¿no? Y nunca tuve unos Jordan, mis papás nunca me los quisieron comprar, ahora ya, Ya, afortunadamente ya te los diste yo me tú, los ¿no? puedo comprar y yo por eso los uso, pero cuando era morrito nunca me los compraban, me compraban siempre como la versión pirata, pero pues yo traía mis tenisotes acá de básquet
bien piratas, pero me sentía como, o sea, acá bien paras también, ¿no? Entonces siempre tenía como ese lado y luego el lado como alternativo. Y luego pues también tuve una época en la que me gustó muchísimo el punk, que también para mí es una de de las cosas que me marcaron y como escuchaba mucho pues, punk californiano, ¿no? De, como de Green Day, este, pues no sé, 311, cosas así. Y de ahí me llevó más al punk real, ¿no? Al de los Ramones, de Clash, que siguen siendo mis bandas favoritas, pero eso las descubrí un poco más en la adolescencia. Y te digo, como que siempre he sido de escuchar mucha música. Entonces, cuando era adolescente, pues escuchaba todo. Me acuerdo que escuchaba hip hop, los Beastie Boys, de ahí los descubrí también y fueron como, y siguen siendo mi banda favorita. Y tuve como esta etapa como muy punk, que justo en la escuela pues me ponía, me vestía siempre de negro, ¿no? Como ahora, pero... Güey, si Y eras el bicho rarísimo de la sí, escuela, yo ¿no, güey? pintaba las uñas también a esa, cuando tenía como 15 16 años, ¿no? Y ponía acá delineador y todo, como bien gótico, y era como el bicho raro, siempre fui el bicho raro de la escuela. Y luego se me hizo bien curioso que ya más grande, todos esos que me decían que yo era el raro y eso, pues también se querían hacer los raros, ¿no? Y luego ya eran como hipsters y eso, pero yo sí puedo decir que yo sí era el raro del salón, sobre todo cuando vivía en el DF, que era en primaria, primero de secundaria, y luego nos fuimos a vivir a Cuernavaca, y en Cuernavaca entré a una escuela Montessori, que Ujú. era totalmente lo contrario a la escuela en la que estaba antes, y el Montessori pues, todos eran mucho más abiertos y todos eran también raros, entonces fue como, ahí dije, de aquí soy, y todos escuchaban música y todos estaban muy metidos también, pues en las cosas que también a mí me gustaban. Entonces como que dije, ah, ok, no soy el único y si hay gente que comparte los mismos gustos que yo. Pero incluso ahí como que ellos eran un poco más hippies y yo siempre fui como más punk. Ujú. Y, y eso fue como mi adolescencia, como punk, alternativo, Smashing Pumpkins, este, Nirvana, pues también me gustaba, aunque no me tocó porque estaba muy chiquito, pero ya, o sea, tenía como 10 años cuando se murió Kurt Cobain, pero un ¿Te poco, acuerdas de la noticia, güey, de cuando se murió? fíjate que más o menos, porque estaba en primaria, me acuerdo. Y me acuerdo que sí había un dude que le gustaba como Nirvana y todo eso. Me acuerdo que en su, ya sabes, en la libreta de atrás haces los nombres de las bandas y eso. Y yo sí me ponía Nirvana, y a mí se me hacía curioso, pero no, como que no cachaba qué rolas eran de Nirvana ni nada. Te digo, tenía 10 11 años y era como, ah, pues Nirvana, sé que existe y se me hace que está pesado, pero no los ubico. Pero me acuerdo que un día ese güey llegó a la escuela y nos dijo, se murió Kurt Cobain. Entonces, ¿Quién no es sé qué ese es ese güey? güey. Claro. De que Kurt Cobain de Nirvana, y yo de que, ah, órale. Y creo que llegando a mi casa en algunas noticias también como que vi de fallece el líder de Nirvana, pero fue para mí fue como, ah, chido. Y luego ya unos años más tarde, cuando tenía como 13 14 años, en alguna fiesta, ya sabes, de pubertos ahí, alguien puso Smells Like Teen Spirit, y aunque fueron como 5 o 6 años después de que salió Smells Like Teen Spirit, sí recuerdo que la primera vez que la escuché fue como de que, wow, pero me pegó más Green Day, porque me acuerdo que en esa misma fiesta pusieron Green Day y dije, esto es mi pedo, esto es lo que me gusta. Y luego, pues de ahí me metí mucho al punk también. Y que siempre me ha acompañado, porque también el espíritu como del punk y del do it yourself y Ujú. todo eso como que siempre ha estado muy como con mí. Tal vez no lo escuche todo el tiempo, pero esa onda de punk como que me gusta mucho. Y luego, pues más tarde también lleno tocadas de amigos en la Alicia, cuando jangueaba con los Austin, ¿sabes? Ujú. ¿Sabes? Como Ujú. que Ujú. sientes que hay algo en común con todos ustedes, todos nosotros, porque escuchábamos como las mismas cosas cuando éramos más chavitos.